Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asuma a través de la Subsecretaría de Transporte las actividades relativas a la búsqueda y salvamento, así como la investigación de accidentes e incidentes sufridos por aviones civiles en lugar de la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC. Hay todo un proceso pues de reestructuración que se está viviendo entre las instancias, organismos reguladores relacionados con la aviación. Eh, Recientemente hubo cambios también a la ley de aviación y pues no se descarta que más adelante se retomen o se replanteen los roles que tienen algunas instancias del gobierno federal en este sector. Vamos a platicar con el doctor Rogelio Rodríguez. Él es titular de posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo y Espacial de la Facultad de Derecho en la UNAM. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Igualmente, doctor, pues de entrada nos gustaría conocer su punto de vista como experto de todo lo que hemos estado viendo que está aconteciendo alrededor pues de los reguladores y de las autoridades relacionadas con la industria aérea. La industria aérea mexicana pues está siendo objeto de cambios drásticos, inducidos algunos por la crisis, otros por la falta de presupuesto. Tenemos ahí los temas del estado que guardan las aerolíneas, algunas abajo, como es el caso de Interjet, otras en reestructura como Aeroméxico, la degradación de la seguridad aérea, la recomposición del espacio aéreo mexicano. ¿Qué opinión le merece todo esto que estamos observando alrededor de esta actividad? Bueno, en principio comentaría el tema de lo que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación y al que planteabas perfectamente, en donde la Subsecretaría del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a asumir el papel de investigador de accidentes e incidentes de donde están involucradas líneas aéreas. ¿Y esto qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo? Que en el pasado, la anterior Dirección General de Aeronáutica Civil, después la FAC, concentraban en un mismo ente el ser reguladores, esto es, por ejemplo, revisar la aeronavegabilidad de las aeronaves, las licencias de los tripulantes, las calificaciones de los mecánicos, la habilitación de los talleres de mantenimiento y certificaban que una aeronave es aeronavegable y que había la pericia en los pilotos. Pero cuando una aeronave se accidenta o se accidentaba, quien investigaba era la propia autoridad que había otorgado estas certificaciones, licencias, habilitaciones, etcétera. ¿Qué observó la FAA, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, la Federal Aviation Administration? Observó dentro de la auditoría que le practicó a México, a la Autoridad Aeronáutica Mexicana, y donde degradó a categoría 2 como una autoridad que no garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales, sobre todo en materia de seguridad. Bueno, lo que ahí se quedó de manifiesto es que tendría que desdoblarse esta función en un ente diferente a la autoridad que regulaba. Y con ello estoy refiriéndome a que las recomendaciones de la FAA para que México recupere la categoría 1, que además trae una serie de efectos adversos, como te los manifestabas, es que se lleva a cabo esta división. Hubo una reforma a la ley de aviación civil que posibilita esta circunstancia y los lineamientos que emite la Subsecretaría de Transporte, la Secretaría de Comunicaciones, son meramente operativos. Esta comisión ya existía al seno de la Dirección General de Aeronáutica Civil y existía al seno de la FAC. Lo que se pasa ahora es que la comisión estará presidida por la Subsecretaría de Transporte y lo que se busca es que haya autonomía en la investigación, imparcialidad y que salga a la luz cualquier causa probable. Por ejemplo, hablemos del caso de donde perdió la vida el gobernador, el senador, exgobernador de Puebla y la gobernadora en un accidente que involucraba a un helicóptero. Bueno, quien investigó fue la propia SCT a través de la FAC
la que había certificado la aeronavegabilidad y el mantenimiento. Se dijo que había problemas de mantenimiento. Y bueno, lo primero que tendría que decirse, ¿quién le validó los servicios de mantenimiento? ¿Quién habilitó a los prestadores de servicio, a los talleres, etcétera? Y por ese lado ahí está el tema. No, en esencia no se cambia en las reglas son internacionales. Lo que en esencia sucede es que ahora será un ente jurídico diferenciado. Luego, de los muchos problemas que atraviesa la aviación civil en nuestro país y en el mundo, refiriéndonos al caso de nuestro país, sin lugar a dudas tenemos el tema hoy muy latente, muy próximo del aeropuerto de Santa Lucía para el próximo año, etcétera. Y algo que tendría yo que comentar es que a Santa Lucía será un aeropuerto alterno del aeropuerto de la Ciudad de México para mitigar los problemas de saturación en el espacio aéreo, cuando vuelva a saturarse, porque se encuentra en un estado diferenciado al que había en 2019, 18, cuando se toma esta decisión. Es que es parte de 3 ejes donde Toluca juega un papel también. Y hoy Toluca no tiene vuelos comerciales. Entonces debe haber una planeación, porque estamos haciendo un nuevo aeropuerto cuando el otro aeropuerto que forma parte del eje hoy no tiene un solo vuelo comercial. Y esto, ¿qué repercusión tiene? Y lo enlazo con alguna reflexión que tú decías, con el hecho del estado que guardan las líneas aéreas en México. México tiene un gran problema, tiene un déficit de oferta de servicios aéreos impresionante. Tenemos en alrededor de 70 aeropuertos habilitados para el servicio nacional e internacional, 70 aeropuertos. Nuestro auditorio lo está escuchando bien. Sí, si pensamos solo en Oaxaca, tenemos el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, de Puerto Escondido y Valles de Huatulco. Y ahí podemos seguir con Chihuahua, por ejemplo, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos 70 aeropuertos y tenemos apenas, sumando a toda la flota aérea, 280 aeronaves. Las líneas aéreas que operan en su país son insuficientes y además se encuentran en condiciones siempre o de constante crisis. Esto se debe, entre otras cuestiones, a que no ha habido una política de Estado, del Estado mexicano, que haga participar al transporte aéreo en el movimiento de personas y de mercancías de una forma más, más eficiente, incluso claro, segura, porque el transporte aéreo es seguro, es el medio más seguro y más eficiente. Por supuesto. Pausaría el tema diciendo que, por ejemplo, para ir a Tijuana, alguien hoy tendría que irse en su gran mayoría en un transporte carretero que va a durar casi 40 horas, con costos relativamente casi idénticos a de las líneas aéreas. Y sin embargo, si quieren irse a una línea aérea no hay oferta, y entonces un vuelo que podría ser en 4 horas, más o menos con el movimiento 5 horas, son 40 horas. Esto no lo podemos seguir admitiendo en México. Por supuesto. Doctor Rodríguez, buenas tardes. Le saluda Rogelio Varela. Doctor, y de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan lejos estamos de poder recuperar pues, la categoría 1 a partir pues, de todo esto que se informa hoy por parte de la AFAC? Yo diría que estamos cerca de recuperarla desde un punto de vista formal, si atendemos a las causas por las cuales se degradó. La degradación fue por una auditoría que encuentra 28 puntos, y en esos 28 puntos la propia FAA está trabajando con la autoridad mexicana. Desde el día 9 de este mes están físicamente 5 asesores del gobierno norteamericano trabajando para que el gobierno mexicano solvente, y esta es una de las medidas. Otra medida es el tema de la certeza en la certificación de las capacidades del personal técnico aeronáutico, principalmente el personal de vuelo, pilotos y sobrecargos. Están trabajando en temas de certificación de aptitudes médicas, aptitudes psicofísicas y técnicas. Están trabajando también en un modelo de procesos que se encontraron ineficientes o en algunos casos inexistentes, de procesos y procedimientos que garanticen la certificación y la verificación de operaciones de las líneas aéreas y de los aeropuertos en el país. Estamos cerca, pues, porque seguramente en este mes, que es el mes donde están asesorando, se tendrán ya resultados y seguramente nuestro país estará teniendo la siguiente auditoría para efectos de retorno en septiembre próximo, para que en octubre haya una resolución, esperamos, favorable, pero este tema solo es una cuestión coyuntural. Estaremos recuperándola para efectos formales, pero habrá muchas cosas que quedarán en las promesas, como ocurrió hace casi 10 años cuando también fuimos degradados. Lo que es necesario es establecer una serie de mecanismos permanentes que garanticen que efectivamente la autoridad estará fortalecida. Necesitamos presupuesto. Necesitamos no solo que pase en la Subsecretaría de Transporte, sino que se cree una figura entre autoridad y regulador diferenciada. Esto es una estructura como pasa en cualquier país del mundo. Yo sé que esto puede ir en contra de la política de austeridad del actual gobierno,
pero sin lugar a dudas que tiene que ser así. Claro. Un poco como pasa en telecomunicaciones con IFETEL y la SCT. Es un poco así. Pues, doctor, pero, claro. Sí, le queremos agradecer que nos permita platicar con usted y pues pedirle mantener abierta esta ventana de comunicación porque seguramente se seguirá dando mucha información alrededor no solo de la recuperación de la categoría, sino de toda esta reestructuración que está viviendo la industria y sobre todo sus reguladores. Doctor Rogelio Rodríguez, titular del posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo y Espacial de la Facultad de Derecho de la UNAM, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y al auditorio.